hoy vamos a dar inicio a la segunda clase de octubre. Seguimos, bueno, continuamos con la unidad de dinámica terrestre. La semana pasada estudiamos lo que eran los sismos, las ondas que se propagaban cuando se daba un sismo, y hoy vamos a estudiar otros aspectos igual importantes del sismo. Ya la semana que viene ya nos vamos con tsunamis y medidas de prevención. Recuerden que la semana que viene es la última clase para que sea el cuestionario. El cuestionario, bueno, igual, 15 preguntas, todo lo que hemos visto en clase, por eso tienen que repasar, tienen que ver los videos, tienen que ver los PPT para también recordarse las cosas. Ok, bueno, el día de hoy nuestro objetivo es explicar cómo se propaga la energía que se libera en un sismo mediante las ondas primarias, secundarias y las ondas superficiales. Primero vamos a hacer preguntitas de retroalimentación, a ver qué es lo que se recuerdan de la clase pasada. Primero, vimos que era un sismo. ¿Quién me puede recordar o quién se recuerda de qué es lo que eran los sismos? Nadie. ¿Qué es lo que era un sismo? ¿Ondas? Son ondas ¿Dónde se propagan esas ondas? Ajá, un temblor me colocan aquí, de pero movimiento ¿dónde se propagan esas ondas? en las placas En las tectónicas, placas. ¿Y se refleja en dónde? ¿En qué capa de la Tierra? en la corteza. En la corteza, perfecto. Entonces, de acuerdo a eso, un sismo es esos movimientos generados por lo que serían las placas tectónicas y se reflejan en la corteza, es decir, es vibración de la corteza terrestre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las placas ellas están siempre reacomodándose, ellas están siempre como moviéndose. Eso genera que se forme energía o que se genere energía y se esté guardando en el interior. ¿Qué pasa? Cuando estas energías se propagan, ceden, es cuando se generan estos movimientos o estas vibraciones. En este caso, obviamente es bueno que hayan estos temblores porque esto significa que está liberando esta energía. ¿Qué pasa si ella guarda energía? Obviamente ese sismo va a ser muchísimo mayor de lo que siempre es. Como sabemos, Chile es un país altamente sísmico. ¿Alguien sabe si en Chile tiembla todos los días o solo en algunos días específicos? Todos los días. Todos los días. ¿Qué pasa? Vamos a dejar de transmitir esto, transmitir, como que si estuviéramos en una televisión. Vamos a dejar de presentar esto y vamos a irnos al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? Este centro sismológico me indica la cantidad de sismos o los sismos que ocurren en todo el día. ¿Qué pasa? Aquí podemos observar que a las 11:29 hubo un sismo, es decir, hace poco hubo un sismo a 7 kilómetros al norte de Camilla de 3.1 de magnitud. A las 10:23 hubo otro, a las 8:13, pero ¿qué pasa? Estas magnitudes, como son sumamente pequeñas y en los epicentros están muy lejos, obviamente no los detectamos. Pero si nos damos cuenta, y son lugares distintos, Tongoy, Taita, tal, no sé qué dice allí, Leu, San Pedro de Atacama. Entonces, esto es que constantemente está liberando energía y está siempre temblando. Entonces, allí podemos comprobar que ciertamente Chile pues está en constante movimiento. Ya iba a hacer, voy a dejar de presentar y me voy a ir otra vez a la presentación donde estamos. Otra pregunta. ¿Dónde estará ubicado el epicentro y el hipocentro? ¿Dónde estará ubicado?
Hay uno que está dentro de la Tierra y otro que está afuera. ¿Cuál será el que está dentro de la Tierra y cuál será el que está fuera de la Tierra? Sí, están bailando todo el día aquí. Ok, ¿cuál estará dentro de la Tierra y cuál estará fuera de la Tierra? Epicentro, hipocentro. Recuerden lo que vimos la semana pasada. ¡Qué abuso! Hipocentro y epicentro. ¡Qué abuso! Ok, acá tenemos epicentro. Es el punto donde está liberando energía, pero que se refleja en la corteza. Es decir, ella está ubicada en la superficie de la corteza. Y el hipocentro es el punto donde la litosfera comienza el movimiento sísmico. Es allí donde ella recibe esta descarga de energía y empieza a moverse. Aquí está obviamente la zona de ruptura, que es el área de la litosfera donde es liberada toda esa energía, y el plano de falla es toda la superficie que se ve afectada por este movimiento. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Lo que es epicentro, hipocentro. ¿Cuál entonces está en el centro de la Tierra? Recuerden que estos son conceptos fáciles. El hipocentro. El hipocentro. ¿Y el epicentro? Afuera. Superficie. Perfecto. Conceptos sencillos que salen en el cuestionario. Ok, bueno. De acuerdo a eso también vimos las ondas primarias y las ondas secundarias. ¿Quién se recuerda de eso? Ondas P y ondas S. Yo me acuerdo, profe. Ajá, ¿qué significaba ondas P y ondas S? A ver, que Entrar a esa clase, profe. ¿Cómo? Le digo que yo no puedo entrar a la clase de la P y la C, no sé qué son. Ah, bueno. ¿Y algún otro que haya entrado? Bueno, cuando hablamos de ondas P y ondas S es ondas primarias y ondas secundarias. Estas son ondas que son propagadas al mismo tiempo, pero las ondas primarias viajan con más rapidez que las secundarias. De igual manera, las ondas primarias, ellas pueden atravesar tanto fluidos como sólidos. En cambio, las ondas secundarias solo sólidos. Y es por eso también que la primaria pues viaja muchísimo más rápido. Estas son ondas, la P y la S son ondas internas que se dan internamente en la Tierra. Ya luego se reflejan en la superficie como ondas de Love o ondas de Rayleigh. ¿Ya? Bueno. De acuerdo a eso, entonces vamos con una primera preguntita. La semana pasada vimos un video, o lo intentamos ver, pero se dejó de tarea, donde me hablaba de las teorías mitológicas que existían relacionadas a lo que serían los sismos. ¿Alguien me puede decir cuál de las teorías mitológicas les parece más creíble e interesante? a mí me gustó el de elefante. Ajá, ¿qué era lo que me decía esa teoría? Que los elefantes hacían que se moviera que temblara cuando se empezaban a mover. Ajá, uno se decía que cuando se cansaba, como que perdía su equilibrio y entonces eso generaba movimiento. ¿Qué me quería decir? Es la primera imagen. ¿De qué hablaba esa teoría? La de las serpientes. No sé por qué, pero pensé que era porque tenían guerra entre ellos, algo así. Tenían guerras entre ellos. Ujú. ¿Quién más me dice otra cosa? ¿Quién más me dice otra cosa de esta teoría de las serpientes?
No puede ser que se le haya olvidado tan rápido esto. El de la tierra y el agua, no me acuerdo muy bien. O sea, solo vi esa imagen y me acordé de eso. Sí, o sea, había una serpiente que representaba el agua y otra que representaba la tierra. Cuando el agua quería como apoderarse de la tierra pues obviamente luchaba y con su cola ella la movía y la agitaba para que los habitantes que estaban allí supieran, obviamente ese era el movimiento telúrico, supieran que venía la serpiente del agua y subieran a zonas altas. ¿Y quién se acuerda de la última imagen que está allí? De esa teoría que es mitológica. Es la del gigante, donde entraba y tenían que salir pidiendo así, estoy aquí, para que no lo aplastaran. Sí, perfecto. En este caso se decía que el gigante salía a contar a la gente y entonces ellos salían diciendo así como que aquí estoy, para que obviamente él los contara. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que expliqué hace rato, ¿qué diferencias hay entre las ondas P y las ondas S? Las ondas P son más rápidas. Perfecto. Eso van en sólido y fluido. Y la S pregunta que solo anda en sólido. Perfecto. Ahora, ¿cómo se mueve? ¿Cuál es su dirección? Allí están las flechitas, ahí lo dicen las flechitas. Recta. Ajá, ¿y la otra? Las flechitas rojas que están dentro. De arriba abajo. Perfecto. Uno era longitudinal y el otro era transversal. Y bueno, en este caso lo que dijo Iris está perfecto. Solamente ataca la P, ataca sólido y fluido, y la S solamente fluidos. Entonces, sólidos. Allí entonces vamos viendo ciertas diferencias. Recordemos que estas son ondas internas. Las externas son las Love y las Rayleigh. Ok, avancemos entonces. Ok, ya definimos esta pregunta de que era un sismo. Ahora vamos a irnos al contenido de hoy. Ok, una de las cosas que permitió lo que sería el estudio de estas ondas fue conocer que existen más de una capa en la Tierra. Generalmente se decía que simplemente la capa era una roca, una textura rocosa, toda la Tierra. Pero a través de pues, distintos experimentos, y uno de estos fue el de las ondas, se permitió conocer que la Tierra tiene capas distintas y con composiciones y estructuras distintas. ¿Qué pasa? En 1909, en un sismo superficial ocurrido en Croacia, el meteorólogo Andrija, él pudo determinar la existencia de dos tipos de ondas de cuerpo. Y esto depende o de acuerdo a su propagación. ¿Qué pasa? Si la Tierra fuera totalmente sólida, estas ondas viajaran en la misma rapidez. Viajaran porque ambas, tanto la S como la P, ellas se propagan rápidamente por sólidos. Pero ¿qué pasa? Se dieron cuenta de que las ondas S desaparecían en ciertos momentos o se volvían sumamente lentas. Y de acuerdo a eso es que fueron buscando como estudios para verificar por qué llegaba una más rápido y por qué llegaba otra más lenta. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se dieron cuenta que había una parte de la Tierra que estaba formado por corteza y había otra parte que era el manto, que tiene una estructura química distinta. Y estas ondas, como tienen diversas estructuras y composición, ellas viajan a distinta velocidad. Por ejemplo, en un sólido la rapidez de las ondas P es de 6 kilómetros sobre segundos. Pero en el manto, que es un poco más fluido, ella va a viajar a 8 kilómetros sobre segundos. Esta diferencia fue lo que hizo a los científicos detectar que podía existir unas capas distintas que hacían este fenómeno. De acuerdo a esto, bueno, también interpretaron o generaron las sombras sísmicas, que son estos espacios donde se pierden las ondas S, donde no fluyen o donde no se propagan, ya que
generalmente están con otra composición química, es decir, o sea, se estima como tal que sean fluidos, y como ella no se puede propagar allí, ella se pierde, y se forma una zona de sombra donde no se detectan estas ondas P. ¿Qué pasa? Estas observaciones llevó a Gutenberg a plantear la existencia de una esfera central, es decir, el núcleo, que ya lo estudiamos en las clases anteriores, donde las ondas generaban un cambio drástico en la rapidez de su propagación. A esta esfera, bueno, se le denominó núcleo terrestre, y pues, de acuerdo a estas investigaciones, se pudo conocer que el núcleo tiene un comportamiento y una composición química distinta que el manto. Y pues se dice pues que este núcleo tiene una parte líquida, y por ende ahí se forman las zonas de sombras. Aquí lo podemos observar mejor. Las sombras de las ondas S indican que hay un cambio de composición química y un cambio de estructuras, de textura también, ya que allí ellas no se pueden propagar, y entonces esta zona es libre de sombras S, por eso se le llama zona de sombras. Esto permitió establecer la razón por la cual las ondas S se detienen en una región del interior del planeta, y esta región se supone que es el núcleo, donde su parte externa debe estar en estado líquido, y por eso allí ella no se propaga. ¿Qué es lo importante que debemos conocer de esto? Que pues diversas investigaciones trabajan como tal en descubrimientos de diversas cosas. Por ejemplo, acá, estudiando lo que serían las ondas de los sismos, se dieron cuenta pues que también tenía que ver con lo que sería la estructura de la Tierra, y también les permitió como darle más propiedad a o argumentaciones a las teorías del modelo dinámico y el modelo estático. Pregunta, chicos, dudas. Todavía no hemos pasado la lista. Ok, vámonos entonces a lo que sería también la parte de los parámetros de un sismo. ¿Qué pasa? Cuando hay un sismo, siempre la información que nos dan es de acuerdo a criterios donde tienen asignado un valor numérico. Ellos siempre nos dicen, ocurrió un sismo con epicentro en tal lado con una magnitud de tanto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando ellos nos están diciendo que hay una magnitud de tanto? ¿Alguien sabe? Bueno, voy a quitarla. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando yo digo, cuando yo veo en la prensa o en la televisión, hubo un sismo de 3.5 de magnitud? ¿Saben, no saben? ¿Se recuerdan? Profe, no alcancé a escuchar bien la que preguntó. ¿Qué significará cuando yo escucho, cuando yo veo que me dicen hubo un sismo de magnitud 5 o de magnitud 3? ¿Qué información me están dando? La potencia del sismo. La potencia, y aquí Dylan me dice algo muy importante, la intensidad del sismo. Hoy vamos a conocer como tal la diferencia entre que me digan la magnitud y que me digan la intensidad, porque obviamente tiende a confundirse un poco. Entonces, cuando hablo de magnitud es la cantidad de energía liberada por este sismo. Está la energía allí acumulada debajo de las placas tectónicas, cede, paz, explota, y la magnitud me permite medir la cantidad de energía que liberaron. Entonces, bueno, tuvo una magnitud de 3. Es que la energía que liberó fue de 3,3, no sé, o de 3. En cuanto a la magnitud de lo que sería el sismo. Este valor numérico no tiene nada que ver a la distancia donde fue el sismo o donde se encuentra el epicentro. Esto simplemente es la cantidad de energía liberada. Entonces, lo que tenemos que tener presente es magnitud e intensidad, conceptos distintos. La magnitud nos indica cuánta energía se liberó.
Ay, me fui muy abajo. Ok, ¿qué pasa? Para medir estas magnitudes tenemos dos escalas. Una escala llamada escala de Richter, que siempre vemos 3,3 en la escala de Richter, y una escala que es la magnitud de momento. Ambas fueron creadas por diferentes científicos en diferentes años. Bueno, ahí vemos una en 1938 y otra en 1979. ¿Qué pasa? Estudian lo mismo, pero desde distintos como puntos de vista. En este caso, la Richter, más que todo, estudia sismos pequeños, sismos que lleguen hasta una magnitud de 8. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta es una escala que se debilita cuando el sismo sobrepasa 8, se satura y no te da una medida con precisión. ¿En qué se basa esta escala de Richter? En el registro sísmico que me dé el sismógrafo. Es una escala muy fácil de calcular, una estimación adecuada para sismos pequeños y medianos. Ok, esta es la Richter. Ahora vamos con la magnitud de momento. La magnitud de momento fue creada muchísimos años después, pero para que podamos obtener el resultado de esta magnitud tenemos que tener unos datos más complejos de obtener, como el área de la zona de ruptura y la característica de la roca que estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Esta magnitud de momento me da una estimación más precisa y adecuada. Y ella sí me permite medir aquellos sismos que tienen más de 8 o de 7. No se va a sobresaturar ni se va a desestabilizar. Ella me lo va a dar con precisión. Pero ¿qué pasa? La debilidad que tiene esta de magnitud de momento es que es más difícil de calcular y obviamente se ocupa un poco más de tiempo. En cambio, la de Richter, rápidamente ella me calcula cuánto tuve de magnitud y listo. Pero la de magnitud de momento necesita un poco más de estudio y un poco más de datos. En este caso, ambas se utilizan actualmente, aunque la magnitud de momento pues se utiliza con más rigurosidad porque te da más precisión, pero la de Richter es como la más rápida. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Mercalli tiene que ver con otra cosa. Así que ahí ya vamos a aclarar esa parte. Ok, entonces, magnitud, energía liberada. Las escalas con las que medimos el magnitud, Richter y magnitud de momento. Ahora, en esta imagen estamos viendo los sismos registrados más altos, con más magnitud que han existido, teniendo como el más alto el de Chile en 1960 en Valdivia, siguiendo con 9,2 en Alaska, luego 9,1, 9, 8,8 en el 2010 en Chile. Y de allí hasta llegar a uno, o sea, estos son todos los que han sobrepasado los 7 en magnitud. ¿Qué pasa? Cada incremento de un grado, o sea, de 9 a 9,1, indica la liberación de 32 veces más de energía, es decir, una energía 32 veces mayor que la anterior. Hasta los momentos no se ha registrado un terremoto con magnitud 10 y esperemos que tampoco se registre. En la actualidad, bueno, la escala más utilizada por ser más precisa es la de magnitud de momento, pero como les dije, tarda un poco más. Y por lo general, siempre cuando dan noticias o cuando dan la información, ellos utilizan la de Richter porque es más rápida. Ahora vamos a irnos a ver qué es la intensidad. Cuando hablamos de la intensidad de un sismo, es esa evaluación que se hace sobre los efectos que este movimiento tuvo sobre las personas y sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor, construcciones, terrenos, lugares específicos. Cuando ocurre un sismo, es lo primero que nosotros decimos. Nosotros no calculamos, bueno, esto debe ser de 3,3, no. Simplemente nos vamos más como a lo que observamos o a lo que percibimos. Y allí nos vamos a decir, fue débil, fue fuerte, fue moderado, todo esto. Esto es generalmente lo que toman los medios de comunicación también para informar su intensidad. Entonces, ahí vamos viendo. Magnitud, energía liberada. Intensidad es lo que ocurrió. La intensidad o la evaluación de esas consecuencias que tuvo ese sismo. Bueno, la intensidad tiene diversas aristas como tal para poder ver
que cómo va a ser. Por ejemplo, una de esas características es la distancia. Por lo general, siempre mientras más cerca del epicentro estés, más es la intensidad. Por ejemplo, cuando dicen, allí cuando veíamos en el registro sismológico, que decía a tantos del noreste de San Pedro de Atacama, obviamente tiene más intensidad, sintieron con más intensidad los que están cerca de ese punto que los que están más alejados. También tiene que ver la profundidad del hipocentro. No sé si han visto en este caso que algunas veces es, bueno, de 7, pero con una profundidad muchísimo mayor. Y obviamente eso hace que baje un poco la intensidad. Mientras más superficial sea el sismo, mayor es su intensidad. También tiene que ver como tal el terreno. Pero espérese, todavía faltan unos minutos. Así que yo la paso al final. También tiene que ver lo que serían los terrenos. Los terrenos que son pocos, compactos, tienden obviamente a amplificar esa intensidad. Y obviamente es mayor. Y la calidad de la infraestructura. En este caso, los materiales usados y las normas seguidas para construir tienen un impacto considerable para poder medir la intensidad. ¿Qué pasa? En Chile ya de muchísimos años para acá se han estado construyendo los edificios o casas o ciertas construcciones de tipo antisísmicas. Porque obviamente nosotros no podemos cambiar que Chile esté arriba de 2 placas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues adaptarnos al sitio donde estamos y pues buscar construcciones que aguanten estos movimientos a diario y a cada momento que tenemos. En este caso, bueno, dicen algunos que todo lo que se tenía que caer, pues se cayó y ya todo lo que está construido actualmente, pues ya está construido de manera antisísmica o de tipo antisísmico. Y ahora ahí sí viene la escala que me estaba comentando, vamos a ver quién es, Vicente, creo. Vicente me comentó la escala de Mercalli. La escala de Mercalli ha sido ocupada pues desde el siglo XX para acá un poco, y antes se utilizaba la escala de Rossi y de Fore. En este caso la escala de Mercalli me dice o me lo separa en grados de acuerdo a los efectos observados. Vamos desde el grado 1 hasta el grado 12, donde el 1 es imperceptible para las personas y el 12 es destrucción total. Y de acuerdo a eso, pues tenemos varias características que van permitiendo saber en qué grado estamos. Por ejemplo, el 2 solo se percibe por algunas personas que están en reposo, pero en la mayoría de los casos no se percibe. El 3 ya es percibido por algunas personas, pero no suelen darse cuenta de que es un sismo, simplemente lo suelen asociar con algún otro movimiento que hubo. El 6 ya sí es percibido, pero o sea, al grado de que el que esté durmiendo, pues se despierta por el sacudón. El 7, por lo menos, se hace difícil mantenerse de pie e incluso es percibido por aquellas personas que van en un automóvil o en un metro o en un medio de transporte. Entonces, todos estos grados tienen efectos observados distintos y que me hace ubicar como tal el sismo en el grado donde está. Aquí hay la escala modificada de Mercalli, donde tiene un poco más resumida toda la parte de las características, en este caso, bueno, partiendo de lo que es el microsismo hasta lo que sería la destrucción total. Ok, chicos, preguntas, dudas. Ya sabemos la diferencia entre magnitud e intensidad. ¿Sí o no? Sí, no. Sí. Perfecto. Vicente, aún que no tiene claro, Vicente. ¿Qué es eso, Chillín? No sé. ¿Qué están hablando ahí con él? Ok, entonces tenemos un dibujo acá. ¿Qué magnitud creen ustedes que tuvo y qué intensidad creen que tuvo este sismo?
Vicente, ¿qué intensidad crees tú que pudo haber tenido este sismo que estamos observando? Ari, ¿qué no le deja ver? Ay, sí, qué raro. Se le quedó pegado el internet, misteriosamente. Perfectamente, como nos dice Antonia, obviamente fue fuerte el sismo. ¿En qué grado de Mercalli podrá estar ubicado? De acuerdo a esto. ¿Qué creen ustedes que estuvo? ¿Qué grado de Mercalli tuvo? El 10. Sí, en este caso, pues, o sea, no sabemos exactamente cuál fue, pero de acuerdo a lo que observamos, recuerden que la escala de la intensidad me dice es de acuerdo a los daños que hay exteriormente. En este caso vemos que hubo daños considerables en estructuras, posiblemente pudo haber tenido daños graves y pánico general, o sea, yo creo que estuvo entre el 9, 8, 9 o 10. Bueno, no sé si haya sido 2. Ok. ¿Qué intensidad creen ustedes que fue el terremoto del 1960 de Valdivia? Once. ¿Qué me dicen los demás? 11, 12. En este caso fue catastrófico, hubo destrucción, muchísimas personas murieron. De hecho, creo que tuvo, no sé, 14 minutos de duración, hubo más de 5.000 muertes. Bueno, muchísimo, fue totalmente desastroso. Y el de 2010, ¿cuánto creen que fue la intensidad de 2010? Su magnitud fue 8,8. Fue un poco más bajo, sí. En este caso fue fuerte, pero obviamente pues fue, en este caso un poco menos, con menos intensidad que el de 1960. Ok, continuamos entonces. De acuerdo a esto, vamos con las preguntitas de hoy. ¿Cuál creen ustedes que es la escala de magnitud utilizada actualmente? Magnitud, recuerden que son conceptos distintos. ¿Cuál es la escala de magnitud utilizada actualmente? La escala de Richter y la escala de magnitud de momento. Recuerden que la de Richter mide sismos pequeños y la de magnitud de momento, pues, mide muchísimo más grandes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver si quedaron claros aquí, entre magnitud e intensidad. La intensidad es la grave que puede ser, si es suave, si... ¿Y la magnitud? La potencia ay, ¿cómo era? De la energía. Sí. Exacto, entonces, chicos, tengan esto claro, porque esto es pregunta segura para el cuestionario. Magnitud tiene que ver con la energía liberada, la potencia de esta energía que se liberó, y la intensidad tiene que ver con los destrozos o con la evaluación que hubo, o sea, cómo afectó a personas, estructuras, terrenos. No tiene que ver una con la otra. Estudian cosas distintas. Y por último, ¿cuál es el sismo que se ha registrado con mayor intensidad del mundo?
En Chile. El de Valdivia. El Chile, el de Valdivia en 1960. Esperando que no ocurra otro más grande, por favor. Ok, entonces, chicos, preguntas, dudas. ¿Está todo claro? ¿Está todo perfecto? ¿Quedaron dudas, preguntas? Ay, no, no me digan eso. Ok. Todo claro, tía. Ay, no. Ya, perfecto. No, ahí no era para que venía un sismo más grande. Ok. La próxima clase tenemos otra de las consecuencias que traen estos movimientos. No solo entonces afecta tanto a la Tierra, sino que también causa estragos y causa diversos fenómenos a nivel del mar. La clase que viene vamos a hablar de los tsunamis y vamos a hablar de lo que sería las medidas de prevención o qué hacer ante un tsunami y qué hacer ante un sismo también. Así que chicos, voy a colocar asistencia. El que no tenga preguntas, dudas, bueno, me coloca presente y si ya no le quedan dudas, pues puede retirarse y nos vemos mañana en química. Así que tengan feliz tarde. Nos vemos, bueno, mañana otra vez. Cuídense, profe. Chao, se cuidan también ustedes. Chao, tía. Chao, 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 profe. chao, 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 profesora. chao. Perfecto, exacto. Así como hizo Antonia, la persona que no tiene el nombre completo en el nombre allí, colocan el nombre como tal. O sea, porque ya tiene Anto, entonces que me coloque el nombre completo. Vamos a dejar de grabar, nos vemos la semana que viene.